Buenas noches con todos colegas. Empezamos en 3 minutos, am- que lleguen las más personas. Empezamos en 3 minutos. Ahí también, docente Cifortech, me avisas, me das el pase, por favor. Esperemos ahí unos 3 minutos para que entre más personas. Sí, ingeniero, no se preocupe. Yo le doy el pase. Ya, ok, ok, perfecto. Prefieres algo del reemplazo, solo te acostumbras. Puedes darle el hueso igual que tú. ¿Cómo puedes darle? Pero lo hago con tú que tienes. La clase, porque ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Se me logra escuchar? Buenas noches.
Eh, John, yo sí te escucho, John. No sé, Perfecto, las demás personas pueden decir también si escuchan o no. perfecto, ingeniero. Buenas noches con todos. Somos C4Tech, una empresa dedicada a la enseñanza de cursos virtuales especializados. eh, para cursos, para carreras como ingeniería mecánica y de procesos, HVAC, refrigeración y climatización, electricidad, automatización y energía, ingeniería civil, minera y de construcción, soldadura, metalurgia y control de calidad, gestión, mantenimiento y herramientas de ingeniería. Contamos con convenios con el Colegio de Ingenieros del Perú y America Welding Society. Mi nombre es John, asesor comercial de C4Tech, y es un placer darles la bienvenida a este webinar especializado en el curso Diseño y Cálculo de Orejas, Balancines y Eslingado Industrial. Hoy tenemos el honor de contar con la valiosa participación del ingeniero Elmer Edison Flores Ponce, quien hoy nos compartirá su experiencia y conocimientos en este importante rubro. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al ingeniero para que inicie su presentación. Adelante, ingeniero. Perfecto, John, gracias. Gracias. Ante todo, muchas gracias, John, ahí por la presentación. Mi nombre es Elmer Flores, soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, ya titulado, colegiado. Eh, en este webinar, básicamente, voy a proyectar, ¿no? En este webinar, básicamente, lo que vamos a ver, ¿no? Es los temas que se va a tratar, ¿no? En el curso especializado, ¿no? De diseño y cálculo de orejas, balancines y deslingado industrial, que se va a dar, ya comienza el viernes. Entonces, en primer lugar, les voy a hablar un poco de mi experiencia, ¿no? Lo proyecto acá. Ya, ahí está. ¿Sí, sí se ve la pantalla, colegas? ¿Me copian? ¿Se ve mi cámara también? Por favor, Sí, escríbanme o activen su ingeniero. audio. Sí, ingeniero, se puede ver la pantalla, pero su cámara está apagada. La cámara está apagada. Sí. A ver, Ahora a sí se ver. logra ver. Ahora sí se Sí, lo logra ver, ahora sí, ingeniero. ¿no? Sí. Su cámara Ya, y su pantalla se ve perfectamente. ya, excelente. Gracias, John. Ya, colegas, mi nombre es Elmer Flores, soy ingeniero mecánico. Actualmente soy consultor, ¿no? Consultor especializado en lo que es izajes, en lo que es cálculo de elementos de izaje, cálculo de elementos de maniobras, puntos de izaje, eslingado industrial, balancines. Elmer, ¿y a quién haces las consultorías? Ah, les hago a las constructoras más grandes del Perú y de otros países también, y ellos a su vez, ¿no? Sus clientes finales son las mineras, generalmente, generalmente empresas mineras, ¿no? Elmer, ¿y con qué empresas mineras has trabajado últimamente? Ah, he trabajado con Cerro Verde, he trabajado con Anglo American, con Chinalco, con Antamina, y también una ingeniería adicional con Volcan. Entonces, la persona que les habla, ¿no? Tiene experiencia, ¿no? Prácticamente 15 años de experiencia en el rubro, ¿no? Del lisaje, la construcción, los cálculos, y no solamente cálculos realizados en una oficina, sino cálculos realizados en la oficina, pero la oficina en la obra, en el proyecto. Es decir, lo que yo calculo luego sirve en la realidad cuando se pone a prueba ya con las cargas completas, ¿no? Elmer, y la prueba de carga, claro, colega, también obviamente hay pruebas de carga para los elementos de izaje, pero hay ocasiones en las cuales con el cálculo y una verificación tanto por elementos finitos, basándose en la norma ASME-BTH, ¿no? Que justo cubre este tipo de cálculos, ¿no? También podemos validar ciertos elementos de izaje para ciertas condiciones también de diseño, ¿no? No es que para todos es lo mismo, ¿ya? Entonces, la experiencia que tengo, muy aparte de lo que ahorita he hablado, ¿no? Que es lo último que estoy haciendo, porque hago ingeniería
ya sea con izaje, ingeniería en general con estructuras, tuberías, ¿no? Eh, Cálculos con otro software, no solamente SolidWorks, MATCAD, Excel, sino también con software para tuberías, para transporte de lodos mineros, ¿no? Como AFT Phaeton, ¿no? Entre otros. Y estructuras metálicas con SAP 2000, Tecla, Advanced Steel, tuberías con 3D Plan, AFT Phaeton, ¿no? Para los fluidos. O sea, esa es otra ingeniería que también realizo, pero en este caso vamos a enmarcarlo, ¿no? Con respecto a los puntos de izaje, elementos de izaje, eslingados, balanceados. Tengo experiencia construyendo, he construido la planta minera de Constancia en Hatbay, entre Cusco y Arequipa. He construido la planta de Cementos Lima, una ampliación en el 2012, ampliación con el consorcio Tocongo, ¿no? Cosapi Graña, ¿no? Que ahora se llama Cumbra, y técnicas metálicas, ¿no? Hicimos todo lo que es el precalentador, el horno, ¿no? Hicimos los cambios de los hornos, ¿no? Y obviamente ahí hubo un sinnúmero de maniobras, ¿no? Aparte de eso, también en la mina también he hecho maniobras para las piezas mineras, que son muchas, ¿no? Como los molinos, como las chancadoras, entre otros. También he realizado maniobras para construcción, ¿no? Porque en las maniobras están dentro de la construcción al último. La maniobra al último es mitad construcción y mitad oficina técnica, ¿no? O ingeniería de obra, ¿no? Es una mezcla de las dos. Entonces, normalmente un ingeniero de maniobras tiene esas dos visiones, ¿no? Tanto desde el punto de vista constructivo y del punto de vista técnico de gabinete, ¿no? Entonces, también he construido la planta de ácido en la refinería Cajamarquilla. También he estado en siderurgia en Aceros Arequipa, ¿no? También como construcción, ¿no? Para parada de planta. Eh, ¿Qué más? También, ¿no? Ahora último, ¿no? He estado en el aeropuerto también. Tanto lo mismo, ¿no? Un mes trabajando toda la parte técnica, ¿no? En gabinete y el otro mes haciéndolo realidad en campo, ¿no? Los cálculos ahora en la realidad en campo. Entonces, de ahí también tengo trabajos que he hecho para Anglo American, ¿no? Como consultor y las otras empresas mineras, ¿no? Que les he dicho, ¿no? Como Antamina, Volcan, Chinalco, ¿no? Y Cerro Verde, ¿no? Una de las últimas maniobras que he realizado es una maniobra que les voy a mostrar, ¿no? De acá a un rato, que lo hicimos en conjunto con COSAPI y Cerro Verde, ¿no? Y la certificadora Lenor, y obviamente todo un área de calidad grande, ¿no? Y un fabricante local, ¿no? De Arequipa, ¿no? Hicimos un yugo de izaje de capacidad 152.000 kilos, ¿no? 152 toneladas, que fue levantado por dos grúas de 700 toneladas cada uno. Entonces, ahora que terminemos la presentación, les voy a mostrar un poco, ¿no? De lo que he realizado, para que no solamente quede en una lámina, ¿no? Sino en algo más real. ¿Ya? Esa es un poco de mi experiencia, colegas, así que podemos conversar muy técnicamente y de obras y parte muy técnica, ¿no? Como decir, ¿no? Eh, Elmer, ¿cuánto es el factor de diseño, no, de un grillete, ¿no? O Elmer, ¿cuál es el factor de diseño del balancín que realizaste? Así, muy técnicamente podemos conversar. Entonces, los que lleven el curso van a tener mucha información desde el punto de vista técnico y obviamente también desde el punto de vista de seguridad, que también es muy importante en los izajes. Entonces, en el módulo 1 vamos a ver, ¿no? Fundamentos de izaje y eslingado, ¿no? Eslingado industrial. Esta parte, ¿no? Donde vamos a tocar, ¿no? Los tipos de grúas y características operativas, ¿no? Ya entendemos, ¿no? Posiblemente ya hayan personas que trabajan con grúas o que planifican grúas también. Grúas torre, grúas pórtico, ¿no? Vamos a ver un poco, ¿no? De las normas asociadas a estos equipos, pero con la visión de poder entender, ¿no? Que estos equipos usan elementos de izaje. Entonces,
esos elementos de izaje que son grilletes, eslingas, cáncamos, ¿no? Orejas, balancines. Entonces, normalmente estos elementos de izaje tienen tablas, ¿no? En las cuales tú te puedes ayudar. Pero para poder saber en qué porcentaje de utilización, ¿no? estamos usando cada elemento de izaje, hay que hacer previos cálculos de diagramas de cuerpo libre, ubicación del centro de gravedad en el eje X, Y, Z, y luego, ¿no? obtener las cargas y poder compararlas con las capacidades. Y ahí obtener el factor de utilización de cada elemento de izaje que es necesario para saber con cuánto estamos cargando a cada elemento de izaje. Entonces vamos a hacer cálculos básicos, ¿no? Vamos a ir poco a poco, ¿no? Porque obviamente hay cálculos que son, bueno, rápidamente de poder realizar, y también hay otros cálculos que obviamente, ¿no? Si aumenta la cantidad de elementos de izaje ya son un poco más complejos, ¿no? Donde hay que ver un tema de diagrama de cuerpo libre un poco más elaborado. Pero lo vamos a hacer de manera sencilla, ¿no? Ayudándonos del AutoCAD, del Excel, del MATCAD, del SolidWorks, ¿no? Para que ustedes vean de que no es complicado, solamente hay que ordenarse con la información, ¿no? Hay que ordenarse con la información. Ya vamos a ver balancines, grilletes, ¿no? Ganchos, ¿no? Vamos a ver el factor de seguridad, ¿no? Factor of safety, ¿no? El minimum breaking strength, ¿no? El working limit load, ¿no? Vamos a ver ello también, que es algo importante, ¿no? Para cada elemento de izaje, ¿no? Esa parte vamos a ver en fundamentos. En el módulo 2, ¿no? Vamos a ver diseño y verificación de orejas de izaje, ¿no? Ya vamos a ir directo a la parte ya más técnica, ¿no? Ya realizando los diagramas de cuerpo libre y obviamente ya cargando al punto de izaje, ¿no? Porque normalmente tenemos en obra o en proyectos, ¿no? O en campo, que los puntos de izaje ya están definidos y por lo tanto ya también están calculados, ¿no? Entonces, generalmente si ocurre eso, no habría problema, pero tienes que tener la validación del vendor con el manual de instalación. Entonces, si normalmente o generalmente te toca esos casos, no habría problema, ¿no? El punto de izaje ya estaría validado. Pero, ¿qué pasaría, no? Si el punto de izaje tú lo vas a crear, ¿no? Tú lo vas a diseñar, tú lo vas a empernar, tú lo vas a soldar, tú lo vas a calcular, tú lo vas a eh, verificar, ¿no? Lo vas a simular, lo vas a animar, ¿no? Entonces, eh, ahí ya hay que tener en cuenta varios criterios, ¿no? Técnicos y también de seguridad, muy importante, ¿no? Entonces, las empresas mineras normalmente tienen eh, ciertos criterios y ciertos estándares, los cuales también se acoplan, ¿no? a las normas, y por lo tanto eso también vamos a ver a medida que vamos realizando el módulo 2, ¿no? Vamos a ver la selección de material, ¿no? Los espesores mínimos, ¿no? Esfuerzos admisibles, ¿no? De tracción, corte, aplastamiento. Esto también bien importante, ¿no? La relación diámetro del pin y diámetro del agujero, también importante, lo vamos a ver. Revisiones de rigidez y factor de seguridad, también, ¿no? Porque al último, cuando hablamos de puntos de izaje, siempre requerimos o un porcentaje de utilización de cuánto estamos usando, ¿no? Usando de la capacidad, ¿no? Eh, con respecto al punto de izaje o el factor de seguridad, ¿no? Mi factor de seguridad es de 2 o de 3 o de 6. Entonces vamos a ver, ¿no? Qué factores de seguridad son los más recomendados y también nos vamos a ayudar de la norma ASME-BTH, ¿no? Que ahí también nos indica textualmente los factores de diseño, ¿no? Y vamos a ver casos, ¿no? Obviamente aquí son 7 clases, pero hay 5 módulos. Entonces va a haber clases en las cuales vamos a tener más reforzamiento, ¿no? Porque obviamente con un ejemplo no va a ser suficiente. Vamos a tener que hacer 2, 3, 4, 5, ¿no? Todos los que podamos, todos los ejemplos que podamos, para que veamos el paso a paso, ¿no? De cómo calcular un punto de izaje, ¿no? En este caso una oreja, ¿no? Una oreja de izaje. Entonces, los ángulos van a variar, las cargas van a variar y por lo tanto los esfuerzos en los puntos de izaje también van a variar, ¿no? Y el tipo de amarre o hitch, ¿no? Hitch, el tipo de amarre o lazo, ¿no? Que realicemos
también va a variar. Entonces, eso vamos a revisar. Y luego también, ¿no? Vamos a ver el tema de los balancines, ¿no? En el módulo 3 vamos a ver balancines los cuales son fijos, móviles, ¿no? Con, con un punto, multipuntos, ¿no? Con vigas W, con elementos angulares, placas, ¿no? Tubulares, ¿no? Generalmente yo uso bastante las vigas, ¿no? Para generar estos elementos de izaje, ¿no? Como balancines, spreaders, marcos de izaje, ¿no? Yugos, ¿no? Uso bastante las vigas, ¿no? Pero también se puede usar los otros perfiles, pero hay que tener en cuenta ciertos cuidados, ¿no? Que también lo vamos a conversar ahí, ¿no? Porque justo el ASME-BTH nos habla de ciertos cuidados y parámetros que tenemos que revisar, ¿no? Y así como aquí eh, se, se ve, ¿no? Vamos a ver estas normas, ¿no? El ASME 30.20, de 1.1, de 14 también, de 14.1, que es para elementos de izaje bajo gancho. Entonces, nos vamos a llevar del ASME BTH del 2023, sí, porque es el último, hay el 2017, ¿no? Y anteriores también. Pero vamos a tratar de usar, ¿no? Las normas más actuales, ¿ya? Luego ya en el módulo 4, ¿no? Ya obviamente sigue un cálculo avanzado, ¿no? Deslingado y configuraciones complejas. Entonces, si te das cuenta, ¿no? Acá vamos a estar calculando y acá vamos a calcular ya un poco más complejo, ¿no? Porque obviamente un giro de una pieza, una verticalización, un volteo, ¿no? O algún cuerpo en movimiento va a generar diferentes esfuerzos a lo largo del proceso de verticalización, volteo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Obviamente vamos a usar el Excel, ¿no? Para poder distribuir, ¿no? Estas cargas por cada grado, ¿no? Que el elemento gira y por lo tanto vamos a tener una transferencia de carga y por lo tanto vamos a tener esfuerzos máximos y esfuerzos mínimos, ¿no? Para estos eh, cálculos avanzados, ¿no? Entonces nos vamos a ayudar del MATLAB, nos vamos a ayudar del Excel, ¿no? Y también los diagramas de cuerpo libre lo podemos hacer en AutoCAD o SolidWorks tranquilamente, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, colegas, ¿no? Obviamente los centros de gravedad también es importante tenerlos, por eso es que tenemos que tener conocimiento, ¿no? De los perfiles, ¿no? Del tipo de masa o de cuerpo que tú vas a realizar la maniobra. Entonces, eso es importante, colegas, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Que las personas están cerca de la carga, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando ya hay elementos, ¿no? Piezas, ¿no? Que por más que tratemos de alejarnos de la carga, siempre en un momento estamos cerca de ella, ¿no? Siempre cerca de ella, porque tenemos que conectar, tenemos que eh, revisar, ¿no? Que todo esté ok, que encaje bien, y también de acomodar, ¿no? Y llevar la carga, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que te quiero decir en pocas palabras, colega? Que eh, por más que uno haga un buen cálculo, ¿no? Por más que uno haga un buen cálculo, siempre, ¿no? Tiene que ver el punto de vista de seguridad, ¿no? Porque como uno diría, ¿no? Elmer, el papel aguanta todo, yo lo calculo, yo ni calculo, yo lo levanto nomás, y no pasa nada, nunca me ocurrió nada. Ya, ahí no está bien esa forma de pensar, colega, porque estamos trabajando con seres humanos y tenemos que ver las dos cosas, ¿no? Calculamos bien y aseguramos bien, ¿no? Tenemos que tener eso en nuestra conciencia, en nuestra mente, ¿no? Y obviamente esos dos sumados con un profesional que respalde bien el cálculo y o una certificadora que respalde bien el elemento de izaje, entonces estamos protegiendo no solamente a la empresa, ¿no? Sino protegiendo a las personas que van a estar en contacto con estas cargas, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, colega, porque creo que ese tipo de cultura, ¿no? Nos falta mucho, ¿no? Ya no solamente en Perú, sino en todo Latinoamérica. Elmi, ¿cómo sabes? Porque yo tengo colegas de toda Latinoamérica, en diferentes países, y así que eh, esa cultura nos falta a todos. Y es una cultura de conciencia, ¿no? Conciencia
en los cálculos, ¿no? Y la seguridad. Y los profesionales que estén validando, calculando, certificando, ¿no? Lo que se realiza. Porque esto no es un juego, esto es algo muy serio, ¿ya? Entonces, similar, ¿no? En el módulo 4 seguimos con cálculos avanzados, obviamente no hay que continuar calculando, continuar conversando, ¿no? Viendo más casos, moviendo el centro de gravedad, verticalizando componentes, ¿no? Haciendo un tandem, ¿no? Porque obviamente la carga se va a distribuir de una forma irregular primero y luego se va a regularizar, ¿no? Teniendo elementos de izaje, ¿no? Diferentes, ¿no? Con diferentes ángulos, en diferentes posiciones, ¿no? Entonces todas las cargas ahí van a tener que saberse para poder validar un elemento de izaje. Entonces hay una cierta matemática y física, ¿no? Que hay que entender, ¿no? Elmer, pero no me hables de matemática, yo no sé matemática, yo no sé física, no entiendo. Es necesario, colega, porque tú tienes que comparar dos números al último, ¿no? Como decir, ¿no? El elemento de izaje tiene capacidad de 2 toneladas y yo lo voy a cargar con lo que he calculado con 1 tonelada. Por lo tanto, mi factor de diseño es de 2 o mi porcentaje de utilización es del 50%. ¿Te das cuenta, no? Esa va a ser tu conclusión. Obviamente tu conclusión va a estar de la mano con las normas, ¿no? Y todo el cálculo que se realiza. Son cálculos muy grandes, ¿no? Que no voy a poder, que voy a tener que derivar, integrar. No, colega, no. No son cálculos de una forma excesiva, ¿no? Con mucha ingeniería, mucha matemática. No, no, no. Son cálculos relativamente sencillos desde el punto de vista matemático, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? ¿A qué me refiero con matemático? No, como decir, ¿no? El álgebra básica, a eso, ¿no? Álgebra básica, como decir, A más 2 es igual a 4. ¿Cuánto vale A, no? 4 menos 2, A es igual a 2. Eso es, eso es algo que sí vamos a aplicar, ¿no? De ese tipo, ¿no? No tiene que ser algo muy grande, ¿no? Como decir, no, A al cubo más B al cubo más C al cubo más D al cubo igual 5 veces X, ¿no? Y haya X, ¿no? O haya B, o haya A, ¿no? No, 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 no es así. No, no es la idea de que sea así, ¿ya? Entonces, por eso es que yo uso bastante la geometría y la física, porque es algo un poco más fácil de poder masticar, entender, tener criterio, ¿no? Cuando yo calculo. Entonces eso es lo que vamos a aprender, ¿no? O sea, si te vas a dar cuenta, cuando veamos en el curso, te vas a dar cuenta que efectivamente, ¿no? Yo hago más geometría y más física, más criterio, más entendimiento que, que álgebra, que mucha matemática. O sea, está metido dentro de la geometría de la matemática, realmente. Solamente que tú lo vas a ver visualmente con un vector, con una línea, ¿no? Con un espacio, ¿no? Con un segmento, ¿no? Entonces va a ser más fácil de entender, ¿ya? Entonces, obviamente por eso es que es importante, obviamente, saber lo básico, ¿no? De la ecuación de un grado, ¿no? O sea, como lo que te dije, ¿no? A más 2 es igual a 4, ¿no? A vale 2. Eso sí es lo básico, ¿no? Es lo básico. Porque de ahí todo lo vamos a llevar al MATCAD, al Excel o y al AutoCAD y por lo tanto ahí vamos a poder ver físicamente, ¿no? Visualmente, ¿no? ¿Qué es ese valor de 30 toneladas que está aplicándosele al balancín? ¿O que esa fuerza, ¿no? De 100 toneladas se le está aplicando al slinga, ¿no? Ahí gráficamente lo vamos a poder ver. Por eso es que yo acostumbro más explicar desde el punto de vista gráfico, geométrico, físico, que del punto de vista algebraico o matemático, ¿ya? Entonces, por eso es que sí se vuelve un poco más complejo, pero tampoco es que sea totalmente, o sea, muy complicado, ¿no? Es factible hacerlo, ¿ya? Luego ya en el último módulo, ¿no? Ya teniendo mucha práctica, ¿no? Con todo lo anterior ya visto, en el último módulo, en el módulo 5, sí vamos a ver, ¿no? Ya un caso,
¿no? Y vamos a calcularlo completamente. Ya como vamos a tener las plantillas ya hechas, porque lo vamos a hacer en la clase, vamos a usarlo y obviamente nos va a dar un cierto resultado, factor de diseño, ¿no? Cálculos, esfuerzos, ¿no? Máximos de flexiones, ¿no? Podemos simularlo también en el mismo SolidWorks, ¿no? A medida que vamos avanzando, pero entendamos de que el SolidWorks, ¿no? O cualquier otro software, ¿no? No necesariamente el SolidWorks, son software o herramientas que ayudan al cálculo de los elementos de izaje. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ya que, eh, ya que como bien dice, ¿no? Los softwares son herramientas. La IA es una herramienta. Yo uso todos los días IA, pero yo no le creo todo a la IA. ¿Me entiendes? Yo puedo usar 100 veces, 1000 veces el SolidWorks, pero no significa que yo le voy a querer las 1000 veces, ¿no? Yo voy a ir testeando y voy a ir verificando y voy a ir comparando y voy teniendo una conclusión y ahí es donde ya aterriza todo, converge todo y efectivamente, ¿no? Este cálculo sí está bien hecho, yo lo valido y yo lo firmo. ¿Me entiendes? Entonces, eh, quiero que tengas eso en cuenta, colega, ¿no? Porque como lo comenté, ¿no? Hace unos minutos o segundos, ¿no? Esto es algo serio, ¿no? Un cálculo de un elemento de izaje es algo serio. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener la bibliografía que va a ser tu sustento técnico adecuado, hay que interpretar físicamente, ¿no? Lo que ocurre y obviamente hay que tener conciencia de que esto lo van a usar personas y que las personas están confiando en lo que tú estás calculando, realizando. ¿Por qué? ¿Por qué confían? Porque tú eres el profesional, ¿no? Y obviamente para ser un profesional, ¿no? Hay que tener obviamente cierto tiempo, ¿no? En el, en la cancha, ¿no? En la obra, en los proyectos, ¿ya? Y obviamente entender, ¿no? Todo el proceso. Obviamente acá vamos a ver los cálculos, pero como yo siempre voy a recomendar, ¿no? Tú puedes calcular, ¿no? Elmer, yo, digamos, no soy ingeniero mecánico, yo no lo podría afirmar, ¿no? Tú me puedes decir eso, ¿no? Sí, sí, pero puedes hacer el cálculo y puedes dar una alerta, ¿no? Que está pasando algo. Y el ingeniero, ¿no? Que podría, digamos, no saber mucho, ¿no? Podría alertarse y reducir esa cantidad de accidentes, ¿no? Que ocurre, ¿no? No necesariamente por un elemento de izaje, sino a nivel general, en una maniobra, ¿no? Que se volteó la carga, que se giró la carga, que el elemento de izaje, ¡ploc! ¿No? Eh, Simplemente no soportó la carga, ¿no? Se desniveló y ¡pluc! Un elemento de izaje se reventó. O compré el elemento de izaje y no vino con la misma longitud, ¿no? Me ha ocurrido eso a mí. Y tú confías, ¿no? Que la matemática y la física, ¿no? Indican, ¿no? Que van a ser iguales, pero justo el logístico te lo trajo desiguales y te malogró todo lo que hiciste. Entonces tú tienes que revisar, tienes que verificar, tienes que hablar con la gente, ¿no? Tienes que revisar de nuevo y revisar otra vez y revisar otra vez, porque esto es algo crítico, no es un juego, no es algo, no, es que me confundí no le agregué la casilla en el Excel. No es así. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber una responsabilidad tanto legal cuando uno firma, ¿no? Este tipo de documentos. Entonces yo, oye, Elmer, ¿tú firmas? Yo, claro, firmo, porque obviamente verifico y reviso, ¿no? Entonces, obviamente yo te voy a explicar este proceso, ¿no? Pero obviamente siempre te voy a recomendar de que por más que sepas cómo calcularlo, siempre respáldate con un profesional, ¿no? Que esté, digamos, en constante trabajo, ¿no? O vigente, ¿no? Así como mi persona, ¿no? Que está en constante trabajo, vigente, ¿no? En este mundo, ¿no? De los izajes. Izajes, construcción, proyectos, entre otros. ¿Ya? Entonces, esa es una recomendación, colegas. Y algo muy importante, ¿no? Yo siempre me gusta terminar con la seguridad, siempre, porque nos da más conciencia de lo que hacemos, ¿no? Más conciencia, ¿no? Entre el 86% y el 93%
de los incidentes en el trabajo ocurren por comportamientos inseguros, ¿no? No por fallas técnicas, ¿no? O sea, mucho lo hace la persona, ¿no? Entonces, entendamos, ¿no? De que una maniobra, cuando no sale adecuadamente, no necesariamente es porque falló o no un elemento de izaje, no necesariamente, no necesariamente. Pero, obviamente, si alguien calculó mal, ya desde ahí comenzamos totalmente mal, ¿no? O sea, esto puede comenzar a subir, ¿no? Y como se ve acá, ¿no? Que es de una distribución de accidentes fatales en grúas del 92, ¿no? Y 2006 de USA, ¿no? Caída o movimiento de objetos izados, ¿no? 40%, ¿no? Eso está, la fuente es la NIOSH, ¿no? Si alguien quiere ya revisarlo, ¿no? A más detalle. Entonces, mucho, ¿no? De estos, eh, esta caída o movimiento de objetos izados, ¿no? Tiene que ver no solamente con un elemento de izaje, tiene que ver con las personas, ¿no? Ya sea la persona que calculó, ya sea la persona que está dirigiendo la maniobra, ya sea la persona que está operando el equipo, ya sea la persona que está dirigiendo la maniobra, es decir, el rigger, ¿no? Que está dirigiendo, ¿no? Él está viendo, ¿no? Ah, ya la carga se está acercando, está dando sus tolerancias, ¿no? Y está conversando, ¿no? Con el operador. Y los ojos que deben estar, ¿no? La propia supervisión, ¿no? De todo de prácticamente todo este bloque completo, ¿no? Entre personas, equipos, carga y elementos de izaje, ¿no? Todo ello, ¿no? Todo ello. Entonces, en pocas palabras, colegas, ¿no? Lo que vamos a aprender acá en el curso es a que estos números comiencen a bajar, ¿no? Gracias a nosotros, prácticamente. Gracias a nosotros, ya que vamos a tener un concepto más, un conocimiento más con respecto a los cálculos de elementos de izaje que vamos a realizar ya desde este viernes, ¿no? Entonces, eso es un poco, colegas, ¿no? De la presentación y les voy a mostrar un poco también de lo que he hecho para que ustedes vean de que, ¿no? También tengo mi experiencia, ¿no? En este tipo de trabajo. Me dice Luis, ¿no? También se puede usar el programa Inventor. Mira, no hay ningún problema, no hay ningún problema porque no es que, como lo comenté, ¿no? No es que el software SolidWorks o el software Inventor o el software CATIA, el software NX, el software ANSYS, todos los software que tú quieras nombrar, ¿no? Es el que resuelve el problema, ¿no? Tú resuelves el problema. Tú colocas los datos. Tú entiendes la física de por medio que ocurre en esa carga. Tú entiendes qué carga va a ocurrir, ¿no? Qué carga va a trasladarse, ¿no? A cada elemento de Isaac, ¿no? Tú estás haciendo eso. Él me dice, no hace nada, apóyate de la IA, pero tú lo estás haciendo. Entonces, no es necesariamente que sea SolidWorks, ¿no? Obviamente vamos a hacer algo con SolidWorks, ¿no? Sí, obviamente sí, pero no es que sea la prioridad para un cálculo de elementos de Isaac. Así que si tienes Inventor, yo sé que con Inventor y SolidWorks se pueden hacer lo mismo. Así que en ese aspecto no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá. A ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Como esto de acá. Vamos abriendo el archivo, ¿no? Entonces es un elemento, una torre de escalera, digamos, ¿no? Donde, donde se ha colocado, ¿no? Este tipo de deslingado. También obviamente vamos a hablar de los deslingados. Y obviamente, ¿no? Se ha amarrado, ¿no? Se ha hecho un doble amarre, ¿no? Y luego se ha colocado el grillete, ¿no? La eslinga plana, ¿no? La eslinga en choker, prácticamente, como se ve aquí. Elbri, ¿cómo has hecho que tú has modelado todo, cada partecita?
No, colega, no necesariamente yo he modelado cada partecita. Me ha tocado a veces modelar cada partecita, sí, pero no necesariamente ahora lo hago, porque ahora ya hay, si tú te has dado cuenta, ¿no? En el mundo ya de la construcción de los proyectos, el LATAM GOP, ¿no? Que es una tendencia ya desde el punto de vista de los gobiernos para que la metodología BIM esté aplicada en toda Latinoamérica, pues se llama LATAM GOP, GOP de gobierno, LATAM de Latinoamérica. Ya hay muchas personas que modelan en 3D. Entonces tú como ingeniero o como proyectista no necesariamente tienes que modelarlo, no necesariamente. Elmer, ¿lo podrías modelar? Sí, sí lo puedo modelar, no hay ningún problema, porque yo también, una de mis habilidades es el modelado, porque lo he hecho antes de que haya el Atangop. Yo mismo lo he hecho, lo mismo lo he modelado. Pero hoy ya no, porque obviamente ya los mismos modeladores, ¿no? Realizan un modelo mucho mejor que el que yo hacía, ¿no? Hace mucho tiempo y obviamente la ubicación del centro de gravedad es mucho más fina, mucho más fina. Entonces, Elmer, a ver, la ubicación del centro de gravedad, no veo nada. Acá vamos a abrir el centro de gravedad. Vamos a aplicarle acá. Ahí está, ¿no? Ahí está, mira, ahí está el centro de gravedad, ¿no? Ahí está. Elmer, en los ejes X, Y, Z, como dijiste, porque te tengo grabado. Claro, colega, ahí está, X, Y, Z. X, Y, Z, ahí está. X, Y, Z. Ese es el centro de gravedad. Ese es el centro de gravedad, ¿no? Donde el punto donde se concentra toda la carga. Y obviamente de ahí para arriba, ¿no? Genero, digamos, una línea, ¿no? Y comienzo a diagramar, digamos, las eslingas, los grilletes, ¿no? También el espacio adecuado, ¿no? Entre un grillete y su eslinga, ¿no? Para que haya un buen contacto, ¿no? Entre el grillete o entre la lira del grillete y el cuerpo de la eslinga, ¿no? Elmer, y la protección también, ¿no? Acá eso lo coloqué como notas, ¿no? La protección adecuada, ¿no? Si eso pesara también más, también es recomendable, ¿no? Esto pesaba 15 toneladas, todo. También es recomendable colocarle acá maderas, ¿no? Maderas para poder mejorar, ¿no? O también hacerle su protección de los filos, ¿no? Con estos protectores, ¿no? De slingas que ya venden directamente. Entonces, este es un poco, ¿no? De lo último que he hecho para una torre de escalera de 15 toneladas. De ahí tenemos, a ver, tenemos varias por aquí. Vamos a poner acá. Ujú. Acá lo ponemos. Es otro también, ¿no? Interesante que realicé. Acá están las maniobras. Ahí está, ¿no? Todo el plan de izaje, ¿no? Obviamente. Hay un plan de izaje, ¿no? Acá está el 3D. Está. Acá está. Ahí está, ese está mejor. ¿No? Vamos a abrirlo, ¿no? Esto fue para que ya ve, como me acuerdo. Lo anterior que te mostré era para hacer Robert. Esto es para que ya ve. Está abriendo. A ver, a ver. Ya está. Entonces, mira, acá tenemos, no, obviamente tenemos
Pero yo soy civil, ya. Pero acá también se usa lo civil, mira. Tenemos la geometría, la topografía, ¿no? El mallado, ¿no? Que hacen los topógrafos, la ortofoto, ¿no? Que salen de los drones, ¿no? Y 9 puntos, no has hecho. Tranquilo, también se hace, también se hace, no hay ningún problema. Solamente que para que trabaje menos la computadora, se utiliza ortofoto, ¿no? Era una vista de planta y tenía la carga alejada, ¿no? Entonces, no había necesidad de un escaneo 3D, no necesariamente había necesidad. Entonces, tenía la ortofoto, tenía la imagen, ¿no? Ahí está la imagen de la grúa. Obviamente acá ya está con todos sus detalles la grúa, ¿no? Obviamente no necesariamente eh, una grúa tiene que tener tanto detalle, ¿no? Pero esta grúa que tengo sí tiene bastante detalle. Pero si nos vamos a los puntos de izaje, la misma idea, ¿no? Tenemos tenemos en basket, digamos, ¿no? En basket y doble vuelta, ¿no? Eso acá me acuerdo que le hicimos doble vuelta para poder colocarle el grillete, ¿no? En esta ubicación y luego el estrobo, ¿no? Y luego el stroke. Y luego que se vaya a un lado del ancla, ¿no? Para que haya una buena, un espaciamiento entre elementos de Isaac. Pero yo quiero mejorarlo. Pues colocar un eslabón maestro, ¿no? Un eslabón maestro y ahí también podrías mejorar el contacto. También es factible. Este es el ganchito. Acá tenemos, ¿no? Obviamente acá siempre en las notas le colocamos, ¿no? El tema de los protectores, porque es importante. Y acá tenemos la carga. El centro de gravedad en X, Y, Z, acá está, mira. X, Y, Z. X, Y, Z. Y obviamente está con barandas, grating, ¿no? Estructura, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer esto, colegas? Sí, sí se puede hacer, ¿no? Eso pesaba 45 toneladas, si es que no me equivoco. Esta estructura. Esto es una estructura grande, ¿no? Porque 6 metros de altura tiene. Esto es de 6 metros de altura, ¿no? Para darles un poco de visión, ¿no? De qué tan grande era. Y esto medía como 40 metros. 6 metros de altura, 40 metros de largo, ¿no? Y pesaba como 40 y tantas toneladas. No, obviamente con todo, ¿no? Con todo esto. Entonces, ¿qué más? A ver, no, esto era para las torres de captación, ¿no? De Quellaveco. Ahí para que más o menos eh, ustedes también lo puedan revisar, ¿no? Posiblemente, ¿no? Antonio Fuentes levantó la mano. Perfecto, Antonio, coméntame. Seguimos por acá. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elme? Buenas noches. Sí, buenas ¿Puedes volver noches, ¿qué tal? nuevamente a la imagen que estabas mostrando, por favor? Allá, perfecto. Puedo hacerlo. Bueno, mi pregunta va por el lado de la estabilidad del terreno, porque veo que ahí Claro, sí. hay un lago, ¿no es cierto? Es como hay bastante agua en esa zona, Claro, ¿sí? es una buena pregunta, Antonio, porque justo por eso también me llamaron. Claro, porque justo acá el relave, ¿no? Comienza a subir, ¿no? Y ellos tenían un ratio de elevación del relave. Y a medida que pasaban los días, el relave ya se acercaba. Entonces, la maniobra tenía un tiempo crítico, o sea, que no podías prolongarlo porque simplemente te inundabas y no podías hacer nada, ¿no? Se quedaba todo ahí. Y obviamente también, ¿no? El tema del terreno fue muy importante, por eso es que colocamos los estabilizadores cerca de este muro, ¿no? Este muro, ¿no? Que es donde está el manifold, para que tenga una estabilidad del terreno, ¿no? Porque obviamente sí, el día, ¿no? Que se hizo la maniobra, ya el relave, ¿no? Estaba por acá, por este concreto, ya, por acá, el día que se hizo. Entonces, pasaron 2 días más o 3 días más y ya estaba ya por acá. Ya. Entonces, pero ya habíamos terminado la maniobra, lo más crítico, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? El tema del terreno fue algo crítico que obviamente lo trabajamos con los civiles
Y también revisamos esta interferencia, ¿no? Porque esa interferencia justo pasa por aquí. Y se colocaron planchas adicionales aparte del propio estabilizador, ¿no? De la grúa. El propio mat de la grúa o almohadilla, ¿no? Sí, claro. Obviamente la maniobra, ¿no? Es todo lo que estamos viendo acá, ¿no? Y obviamente más puntos de seguridad, cliente, construcción, planificación, tiempos, operaciones. Claro, lo que vamos a ver en el curso es los elementos de izaje. Porque hay un curso también de maniobras que vamos vamos también que yo también realizo, ¿no? Acá con Silvertech. Y sí, ahí hablamos un poco más, ¿no? Cómo realizar la maniobra, ¿no? Puntos de seguridad adicionales ya para las grúas, ¿no? La maniobra en un plano, ¿no? Terminamos con la maniobra realizada con un plano, ¿no? Pero Ya, elementos de izaje se ok. toca de manera más suave, ¿no? En cambio acá vamos a ahondar más en los elementos de izaje. Eh, ¿Está bien, Antonio? Sí, sí, gracias igual, ¿no? Entiendo que el enfoque del curso es, sino que me llamó la atención, ¿no? La estabilidad de la grúa, ¿no? Por la cercanía del agua, ¿no? Sí, 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 claro, no, sí, totalmente. Justo por eso te explicaba, ¿no? Que agregamos planchas adicionales y lo colocamos aquí. Aquí lo colocamos. Entonces ahí aseguramos mejor el traslado de la carga, ¿no? Básicamente. Perfecto. Bueno, ahí tienes una ventaja que tienes una estructura de concreto existente, ¿no? Hay como una especie de un canal de concreto, parece, con una tubería Claro. dentro, ¿verdad? Sí, sí, Y eso en correcto. cierto modo te da cierta estabilidad, ¿no? A pesar de que el agua ya está arriba, pero esa Claro. estructura en cierto modo hace más rígida la plataforma, porque si tú proyectas el peso del low rigger, ¿no? Esos low rigger normalmente, ¿cuánto le das? Le das 45 grados, ¿no es cierto? Claro, así es. Por eso acá también está alejado, ¿no? Porque acá esta era la línea y acá ya estaba alejado. Y acá hay como 2, 3 metros, creo. A ver, 3 metros debería haber, más o menos. Este es 3,3 Ujú. metros Sino que de me esta refiero línea. a la presión que hacen los outriggers, ¿no? Cuando tú proyectas esa presión hacia el terreno, ¿no? Natural, Claro, o sea, tiene un ángulo normalmente es de 40, acción, digamos, ¿no? claro, es 45 grados o 37,5. Tienes esos dos ángulos de acuerdo también al tipo de terreno. Sí. Generalmente usamos 45 para asegurarlo. Claro, Sí. claro. Ya, ok, gracias, gracias. Perfecto, Antonio, perfecto. Más consultas, colegas. Igual yo voy a seguir acá abriendo, ¿no? Los modelos. Consultas. Sigo abriendo los modelos. Consultas, consultas. Este, ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me Sí, ¿qué tal, escucha? Luis? Sí, yo quería consultarle, cómo podría ser para hallar el centro de gravedad en un skid con equipos existentes, ¿no? Sabiendo que no hay planos, as-built o similares, ¿no? Tal vez de alguna forma un poco sencilla. No sé si la única forma es modelándolo con SolidWorks. Y la otra consulta es Ujú, sobre cuáles son las diferencias principales de la norma BTH1 ujú. para diseño de yugos, por ejemplo, y las normas de acero estructural que se usan para estructuras, ¿no? O sea, si es diferente es más exigente esa norma BTH, no sé, por algún tema, de repente las ecuaciones son más exigentes, ¿no? Y le reduce más la resistencia. Perfecto, Luis. Mira, es una buena pregunta. Eh, digamos, desde el punto de vista del BTH, ¿no? También existen las normas europeas, ¿no? Las EN. Entonces, yo normalmente, cuando yo trabajo, digamos, con este tipo de elementos de izaje, trabajo justo con la norma ASME BTH, ¿no? Que sí enmarca, ¿no? Y te da factores de diseño eh, prácticamente textuales. Te dice 2 es para esto, 3 es para esto, 6 es para esto. O sea, te lo dice así muy claramente. Entonces, tus cálculos, ¿no? Son mejor respaldados que si tú usaras, digamos, por ejemplo, Elmer, yo uso el ASME ASD, pues, ¿no? Elmer, yo uso el LRFD, pues.
¿no? Que es un poco más estructural desde el punto de vista, ¿no? Como decir, no tengo un techo metálico, ¿no? Y yo lo calculo con el RFD, ¿no? Pero hay que entender algo, ¿no? Entre un LRFD o un ASD y un ASME BTH, la diferencia es de que mientras que uno, ¿no? Te habla de factores de diseño, ¿no? Y enfoca más el cálculo al cuerpo, ¿no? Al cuerpo, a los esfuerzos puntuales, esfuerzos, como decir, ¿no? El pin y el grillete, ¿no? ¿No? Ya enfoca, digamos, el cálculo ahí. Eh, el esfuerzo de flexión para el balancín, ya enfoca el cálculo ahí, ¿no? A diferencia, ¿no? del LRFD o ASD, digamos, el LRFD te habla de porcentaje de utilización para cada elemento, claro, para cada elemento estructural de una nave industrial o de un cuerpo, de una estructura, ¿no? Te habla así, de esa forma. Y ese porcentaje puede estar, digamos, el RFD, tranquilamente tú puedes llegar al 70%, ¿no? Él me dice, ¿el 70% cuánto es? O el 80%. Divides nomás. Mira, 80%, ¿no? Entre 0,8. Claro, como un 1,25, ¿no? Ya, y esto, el 1,25 como factor de diseño no te acepta el BTH. Entonces, desde ahí ya no se aplica, por eso es que justo el BTH está orientado para eso. Y si tú quieres fabricar grúas o fabricar ya el equipo, ¿no? Como la grúa, sí, sí está más orientado ya a las normas europeas, las EN, como la N 13001 y todas sus seis subpartes, ¿no? Que cuesta como $3,000 toda la norma, ¿no? Completa, ¿no? Si la quieres comprar, ¿no? Porque en el internet no está. Prácticamente, eso yo lo he buscado un montón en internet, ese no hay. Yo tengo por ahí pedazos, ¿no? de la norma nada más. O las tengo muy antiguas, ¿no? Eso es en el caso de que tú quisieras fabricar una grúa completamente, así como lo hace estas empresas como Terex, como lo hace Liver, ¿no? Fabricar. Pero si hablamos de elemento de izaje, el BTH, según lo que he revisado y he comparado también con el RFD y ACD, es más conservador el BTH. Y también más preciso, más claro, más preciso y más orientado a los elementos de izaje, bajo gancho, ¿no? Más orientado a él. Y la otra pregunta que me hiciste, colega, no me acuerdo ahorita, ¿podrías repetirla? Me hiciste esa y me Ah, hiciste sí. una Sí, antes. era refería que si, por ejemplo, tenemos un skit con algunos equipos que están, digamos, embebidos en este skit, Ujú. ¿cómo podría, digamos, si en campo se tiene que diseñar un yugo, cómo podría hacerse para calcular el centro de gravedad, ¿no? O qué alternativas habría, de repente, otros componentes que ayudan a tener un poco de incertidumbre, ¿no? En el centro de gravedad exacto. Claro, mira, justo, ¿no? Justo me comentas eso y justo por gracia y obra del Señor sale este modelo 3D, ¿no? Entonces, Elmer, ahí el centro de gravedad estaba más movido que mandó a hacer, sí, estaba bien movido. Ahí está, mira, ¿no? Donde he tenido que jugar bastante con grilletes, ¿no? Porque no tenían plata para los tecles. Y obviamente si el tecle es caro, ¿no? Cuando es un tecle certificado, ¿no? No cuesta $2,000, cuesta 15,000, ¿no? 20,000. Entonces, Mario Sepúlveda justo comenta, ¿no? Ahí está. Entonces, ahorita, Mario, voy a terminar nomás esta parte, ¿ya? Entonces, mira, los puntos de izaje, ¿no? Los elementos, los grilletes, ¿no? Todo eso. Obviamente, eh, internamente, ¿no? El, la carga, ¿no? Como se ve, ¿no? Internamente tiene elementos, ¿no? Porque obviamente es una sala GIS, ¿no? Y obviamente va a tener elementos internos, ¿no? O bueno, esto es una sala eléctrica, creo. Ahí está. R, ¿no? Esto es un E-room, sí. La eléctrica es. No es la GIS. Entonces, el centro de gravedad también está movido. Entonces, yo sí lo pedí, ¿no? Digamos, al cliente le pedí exhaustivamente por correo, lo metí en el riesgo para la maniobra al cliente, porque el centro de gravedad tienes que tenerlo. Y puede estar en un manual de instalación, puede estar en el manual de instalación del mismo equipo, puede tenerlo el vendor, puede tenerlo
Elmer, pero me lo vendió el de Turquía. Ya, ese pata, llámalo. Tienes que llamarlo. Tienes que tener el centro de gravedad. Porque si no, el juego que puedes hacer, va- te- o te vas a demorar mucho entre estar adivinando, ¿no? El centro de gravedad, o puedes sobrecargar un elemento, ¿no? Sobrecargarlo. Y si sobrecargas y no tienes un buen porcentaje de utilización en cada elemento de izaje, podría fallar. Entonces, eh, ahí viene el detalle. Elmer, pero ya, y si no falla nada, se te puede girar un poco la carga. Y entonces ya no lo vas a poder, eh, ya no va a subir horizontal, ¿no? Como siempre queremos, va a subir un poco inclinado. Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que suba lo más horizontal posible. Pero con respecto, digamos, de cómo hallarlo, o bueno, qué es lo que hice con el cliente, ¿no? Porque el cliente también me dijo, Elmer, ¿sabes qué? Yo tengo este plano, mira, el centro de gravedad está por aquí, ¿no? Acá lo dice, pero no estoy seguro, así me dijo. Entonces, ¿y aquí hacemos entonces? Porque tenemos que dividir riesgo. Ah, no, entonces agrégale un 30% más al peso. Y con ese 30% más ya lo levantas. Pero sí, haz tu juego de grilletes, ¿no? Lo que me estás diciendo. Ah, ya, ok. Entonces, ya los elementos de izajes estaban con un mayor, digamos, una mayor capacidad, ¿no? Mayor capacidad y por lo tanto, mayor porcentaje de utilización. No, menor porcentaje de utilización, ¿no? Mayor capacidad, menor porcentaje de utilización. Eso es lo que yo he hecho, esto es lo que he hecho hace el año pasado. Sí, el año pasado. Eso es lo que hice el año pasado. Entonces, pero siempre tienes que tener porque los grupos electrógenos tienen, ¿ah? Los grupos electrógenos tienen, las salas GIS, ¿no? Que tienen internamente también, tienen. Hoy en día ya casi todos tienen. Hasta los mismos que te fabrican la sala eléctrica, te lo envían con todo el centro de gravedad marcado, todo. Te envían hasta el balancín, ¿no? El marco de izaje. Entonces, a veces no hay necesidad de tú calcular todo esto, porque ya viene de gabinete calculado. Pero sí ha habido ocasiones en las cuales sí, efectivamente tienes que hacerlo en obra, ¿no? En campo. Y obviamente validarlo sí toma más tiempo, cuesta y todo el tema, ¿no? Lo ideal es que lo validemos todo en oficina y que cuando lo fabriquen, ¿no? En el taller del fabricante, pucha, venga la certificadora, se trae las pesas y ahí haces tu prueba de carga, chévere, ¿no? Con la grúa, ¿no? Porque lo estás haciendo en un taller, ¿no? Pero si tú lo quieres hacer todo esto en la obra, te va a salir caro, te va a salir caro. Ahora sí, eso sería, colega, ¿no? O sea, siempre tienes que tener, pide el centro de gravedad, siempre tienes que pedirlo. Y si no lo tienes, hay que ver de alguna forma, ¿no? De poder sacarlo, ver dónde está la masa más cargada, ¿no? Porque los equipos siempre tienen un lado que es más pesado, siempre. ¿Ya, colega? A ver, Gracias. perfecto, colega. Levantó Mario y Eugenio, ¿no? A ver, Mario, a ver, coméntame. Profe, buenas noches a todos. Sí. Saludos acá desde Chile. Profe, le hago una consulta. Lo que pasa es que necesito salir. ¿Esta clase la van a subir al portal para después Eh, de... Sí, entendería de que sí, sí, John, yo entendería que todo, o sea, todo lo que yo expongo, ¿no? Al menos todos los webinars siempre se suben a las plataformas de Cifortech para que las personas que no pudieron estar desde el principio puedan verlo. Sí. Ah, perfecto, profesor. Voy a tener que retirar, así que disculpe. Ah, Eso que... no, no te preocupes. Igual, ¿no? Ahí te esperamos en el curso y bueno, ¿no? Revísalo el video porque hay justo buenas preguntas que los colegas están haciendo. Ya, profesor, muy amable. Luego, buenas Perfecto. noches. Buenas noches. Perfecto. A ver, tenemos Eugenio. Coméntame, Sí. Eugenio. Buenas noches con todos, Sí, profesor. sí, buenas noches. Es cierto lo que comentaba el compañero anterior, ¿no? Y usted también, tener el centro de gravedad de todos los equipos.
¿no? Ujú. Pero en algunos casos, si no tenemos, ¿qué te digo? El peso o el centro de gravedad por X razones, ¿no? Se borraron o no entregaron, ¿cómo se podría sacar, no? O sea, por volumen, en peor de los casos, ¿no? O es uno. Ah, Ahora bueno, el yugo que estamos, densidades también, densidad del material, podrías ir sacando aproximadamente, ¿no? Aproximando. por Volúmenes y volumen, densidades. ¿no? Por volumen. Sí, Generalmente volumen y cuando uno densidad, saca pide, sí, claro. ya. Es Ahora, como este de el aquí, ¿no? yugo, Este de aquí, ¿no? El de aquí, ¿no? Mira, si te das cuenta, yo he colocado acá el centro de gravedad de la cámara. ya, ¿Te das cuenta? Ah, y ya acá, por, claro, yo mismo lo he ubicado al centro de gravedad porque obviamente me dieron ahí una información, ¿no? Pero si no hubiese podido ubicarlo yo mismo, ¿no? Hubiese tenido que modelar aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y sacarle una densidad a cada cosa. claro, ¿no? Yo hubiese hecho eso, así como esto, mira. O sea, Ya es, hacer esto ya te acerca. Hacer esto te sí, acerca. Claro. sí. No te da Teniendo exacto, claro, pero te acerca. claro, teniendo todas las dimensiones de los equipos, ¿no? Claro, Cierto, así es, claro. exactamente. Ahora, el yugo que está mostrando, también se puede hacer que todas las partes sean empernadas, ¿no? Porque Sí, también, si yo también, llevo, si la empresa me dice, sabes que tú me suministras una sala eléctrica, pero me tienes que habilitar el yugo, ¿ya? El yugo, por ejemplo, no una sala, un ejemplo de 11 metros, ¿no? Por 3 metros 60. Entonces un yugo debe más o menos entre 5 metros de largo por 4 metros de ancho. Y ujú, llevar a la mina se requiere una plataforma entera, ¿no? Y posiblemente un claro. resguardo. Entonces, también se puede ser empernado. Sí, también. Y justo este yugo, o sea, acá no lo ves que le he puesto el perno, pero sí, fue empernado, porque su conexión estaba por acá, más o menos. ¿Ya? Sí, Sí, porque trasladar a la mina un yugo de esto es bien carísimo, ¿no? sí, no, Carísimo. claro. No, 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 sería demasiado. Además, se puede empernar, como dices, y obviamente también se hace el cálculo y se revisa, ¿no? Y todo el tema, ¿no? Sí, Claro, porque yo desarmo el efectivamente. yugo, le llevo en una prueba menos con otra carga, ¿no? Y le sale más cómodo. Sobre todo por costo, ¿no? Sí, básicamente, Sí, claro, por el transporte y todo ello, ¿no? Claro. Además, es, sí, es mejor así, porque ya lo puedes armar, ¿no? Y de ahí ya lo levantas, ¿no? Pero normalmente siempre piden prueba de carga, ¿no? Entonces, la prueba de carga sí, lo ideal es que sea en taller, ¿no? Donde esté una grúa, ¿no? Y lo pueda levantar, ¿no? O algún dispositivo, ¿no? Con gatas, ¿no? claro, Y todo ello, ¿no? sí. Sí. Esa era la pregunta, profesor. Muchas gracias. Perfecto, Eugenio, perfecto. Ahí tenemos otra consulta, ¿no? Eugenio, consultas, colegas, acá estamos. A ver, ¿qué más? Dice acá, buenas tardes. La diferencia de SC a 9. Ah, ya, esa sí la respondí. ¿Existe combinación de cargas en la norma BTH? No. Ahí le colocamos directamente los esfuerzos, pero donde sí es conservador es en los factores de diseño. Hay factor de diseño de 2, 3 y 6. Entonces, eso obviamente también lo vamos a ver, ¿no? Cuando 2, cuando 3, cuando 6. Eso lo vamos a ver. Ahí para Frank Saraujo. Jim Manrique, consulta, se ve el audio. ¿Sí, sí me escuchan, colegas? ¿O no? Se le escucha perfectamente, ingeniero. Ya, perfecto, perfecto. Ya, entonces, Manuel me dice normas americanas para diseño de puentes y pórtico grúa. Ah, ya. Lo que es puentes grúa y pórtico grúa es la CMA 70. Y combinado con esta ASME B30, claro, combinado con una de las ASME B30 que ahorita no me acuerdo, pero la CMA 70, ¿no? La Crane Manufacturers American Association, CMA 70. Sí. 70 y 74, son dos.
Pues con esas también puedes calcular para puentes grúa, pórtico grúa. Pero cuando hablamos ya de estas grúas sobre camión, orugas, ¿no? Y todo ello, sí, eh, una mejor información, ¿no? Un mejor análisis lo haces con las normas europeas. Sí. Blech, Santiago me dice, ¿no? Si voy a diseñar antes un dispositivo para izaje, ¿debo basarme en las MBTH principalmente? Sí, ya. Sí, normalmente las MBTH-1, ¿no? Es un buen referente para los cálculos. Buen referente. Yo te lo digo porque justo el último cálculo que hice para Cerro Verde, ¿no? Que es una minera, me evaluaron con el ASME BTH-1, ¿no? Vino un certificador de 30 años de experiencia. Yo tengo 15, él tiene 30, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué, Elmer? Quiero ver tu soldadura, tu cálculo de soldadura, tu cálculo de cuerpo rígido, ¿no? De la viga, ¿no? Del yugo. Y todo el dossier de calidad y quiénes son las personas que están realizando ese trabajo, ¿no? Y con toda esa información, nombres y apellidos, certificados de cada nombre y apellido, qué cargos tienen y y todo el dossier de calidad completo, ahí validó, recién ahí. ¿Ya? Entonces, claro, justo con eso, ¿no? Con el dossier de calidad lo valida, el ASME BTH-1 y el AWS D14.1. Sí, con eso lo valida. ¿Se suscita ND, son no destructivos para las soldadoras? Sí, sí, todo, todo. El dossier de calidad de esa viga de izaje nomás de 4 metros, el dossier de calidad de eso tenía como 100 hojas. Ya con eso te dije todo. Eugenio Manrique, se fue el audio, dice. Ya. A ver, el audio, colegas, su audio también tienen que revisar. El audio funciona, dice. Que incluye un dossier de calidad en general, ¿no? Claro, certificados de calidad tanto del material base, o sea, del material de soldadura, del material base, los puntos de inspección que vas a realizarle, ¿no? A todo tu yugo de izaje o elemento de izaje que has calculado, ¿no? Que has soldado, empernado. Eh, digamos, los tintes penetrantes, ¿no? Los tres que siempre usamos, ¿no? Depende, ¿no? En este caso solamente se hizo tintes y partículas magnéticas. Sí, esos dos se hicieron. No se hizo radiografía. Pero digamos para los tanques, ¿no? Tanques de tanques ASME, ¿no? Con estampa ASME, ahí sí se hace radiografía. Sí. La soldadura es de acuerdo a BTH, no aplica de 1.1. Sí, mira, ahí sí hubo un tema, ¿no? Porque uno podría pensar, no, Elmer es de 1.1, de 1.1. Pero el certificador dio una observación y agarró la norma y dijo, mira, acá hay que tener cuidado, ¿no? Generalmente se hace con D1.1, pero la norma te dice D14.1. Ah, ya, observación, ok, y se recalculó y cumplió, no había problema. Es con D14.1, es D14.1, para la soldadura combinado con el ASME BTH. ¿Cuándo es necesario partículas magnéticas? Por ejemplo, debo diseñar un dispositivo de 3 toneladas. Hay un requerimiento normativo. Claro, habría que revisar bien ¿cómo se llama esto? El D14.1. Sí, porque eso yo lo vio el área de calidad, ¿no? Más a fondo, ¿no? Más a fondo. Pero sí, para este elemento de izaje hicimos partícula magnética y radiografía. Y también se hizo un ensayo no destructivo. No, un ensayo destructivo que fue para la calificación del soldador. O sea, el soldador estaba calificado con D1.1 y se le volvió a calificar y se le hizo un ensayo destructivo para la D14.1. Entonces, eso sí, eso también estaba en el dossier. Sí. Pero 3 toneladas no es mucho. Es cuestión de, o sea, digamos, lo que yo te estoy hablando ahorita es de 152 toneladas. Normalmente cuando es 3 toneladas, ¿no? No realizan tanta, o sea, sí hay, digamos, el tema de tintes penetrantes, es lo mínimo, pero en este caso partículas magnéticas le hicieron, ¿no? Porque era una pieza más con mayor carga, ¿no?
Claro, yo debo calificar soldador ASME, no AWS, claro, exactamente. Para agregar la costura y base relleno, exactamente. Haríamos TP, ¿no? De base y relleno después. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Sí, como te digo, eso sí ya es un tema más de calidad, ¿no? Obviamente lo vamos a ver, ¿no? Porque yo también tengo el dossier de calidad, lo podemos ver, ¿no? Y revisar ya más a detalle, ¿no? Elmer, sabes que yo soy ingeniero de calidad, quiero revisar a detalle. Ya, revisamos el dossier que justo te estoy comentando, ¿no? Entonces, en el dossier sí, ahí se ve, ¿no? La foto, ¿no? Donde está el, ¿cómo se llama esto? Los tintes, ¿no? Cuando están haciendo la partícula magnética y todo. Perfecto. A ver, me dice Antonio. A ver, coméntame, Antonio. Perfecto. Sí, una consulta, Elmer. Has hablado Sí. bastante de normas. Mm, Tú sabes muy bien que para estructuras metálicas, para, ponte, por ejemplo, a ver, vamos a decir, un edificio que soporta, mm, pues, equipos, ¿no? Bombas, compresores, mm, incluso equipos vibratorios, ¿no? Por ejemplo, una zaranda, ¿no? Etcétera, ¿no? claro. Se usa el D1.1, ¿no? Que es Mm, una norma americana que, que es bien, digamos, usada, ¿no? En la industria, ¿no? Sobre todo, bueno, en general en diferentes tipos de industria, ¿no? No solamente la minera, ¿no? También en la pesquera, en la oil and gas, ¿no? claro. Pero también te he escuchado hablar de 14.1. No sé, de verdad que hay una es más estricta que la otra, es más exigente, Sí, te pide es un más poco más cosas. estricta. Es un poco más estricta con respecto a los porcentajes de utilización de la soldadura. Es un poco más. Será un 20%, 25% más. Sí. Porque yo cuando realizo, o sea, yo realmente cuando antes de que me revise el certificador, digamos, yo tengo 15 años de experiencia, él tiene 30 años de experiencia. El certificador agarró, vio mi memoria de cálculo, me dijo, Elmer, estás bien, pero acá me sacó la norma hoy, lo recalculas con 14.2. Y obviamente sí, el porcentaje bajó un poco. No, o sea, no es que bajó tampoco tanto, ¿no? O sea, no es que 50% bajó, no, bajó un poco nada más. Entonces, lo que había hecho sí estaba bien, porque yo estaba con un factor mayor. Entonces, es como decir, ¿no? La soldadura estaba en factor de diseño de 4, por ejemplo, y el 14, con el D1.1, ¿no? Con 4, pero con el 14.1 estaba en 3.6, ¿no? Bajó un poco, pero estaba dentro de lo que me pedía la norma, en general. Eso que acabas de indicar, 3.6, 4, ¿qué es? Es la capacidad de carga del elemento que has diseñado versus la carga que vas a levantar. Sí, ¿Eso? eso. Sí. Porque el Mm. ASME BTH sí te habla de factores de diseño o factores de seguridad. Sí habla eso. O sea, al último en tu cálculo sale eso. Mi factor de seguridad para mi soldadura es 3.6 o 3 o 4 o 2, así, textualmente. En la memoria de cálculo, en las conclusiones se coloca así. Ujú, sí. Y Ya, ok, justo, ok, gracias. Pero bueno, son, digamos, sí, yo estándares internacionales, ¿no? no te contradigo totalmente porque yo también lo he hecho. O sea, D1.1 yo normalmente siempre he hecho con la D1.1. Pero cuando el certificador, ¿no? Vio hoy, él no está bien, pero lo vas a recalcular con la 14.1 porque acá dicen la norma. Entonces, bueno, ¿no? Ahí verifiqué, ¿no? Que sí, efectivamente la 14.1 tiene un poco más de exigencia porque mi factor me salió menor. Nada más. Eso fue. Ya, ok, gracias, gracias. Perfecto. ¿No? Y ese es justo el yugo de izaje, ¿no? Para acabar con la presentación, colegas. Acá está, ¿no? El yugo de izaje que les comenté de 152 toneladas que pasó certificación, ¿eh? Por Lenor, ¿no? No se ve la imagen, ¿ah? O yo soy mi computadora nada más. Ahí, lo proyecto. Ahora sí, ahí está, ¿verdad?
Ahora sí, ahora sí. Claro. Entonces, ahí se ve, ¿no? Elmer, acá está, ¿no? El WLL, ¿no? 200 toneladas, ahí está. Crosby, ahí está. Elmer, Quito es modelado, todo eso. No, colega, no, no, no. Hay muchas cosas que ya están en 3D. Hay muchas cosas. No me voy a poner a modelar cada cosa, pero antes sí lo he hecho. Hoy ya no, pero antes sí. Hoy ya no porque ya la TANGOP, ¿no? El BIM, ¿no? Por eso es que todos ahora piden certificación BIM, certificación de PMI, ¿no? Todos los gobiernos. La TANGOP, por eso se llama. Y obviamente esto lo saqué del mismo fabricante Crosby, por eso es que está hasta con su marca está. O sea, no es que yo lo he modelado, ojo, ¿ya? Entonces esto sí pesaba 152 toneladas y el yugo de izaje se verificó con esa carga. Y se hizo todo el proceso, ¿no? Soldadura, cálculos, verificación, todo, absolutamente todo. Y todo fue un éxito, salió ok. Eso fue hace un mes, menos de un mes. Sí, un mes, pongámosle un mes. Hace un mes ocurrió eso. En la realidad, ¿no? En la realidad. Oye, Elmer, Sí, ¿qué? Y se usó dos grúas para levantar este sí, elemento? claro. Acá y una acá. Dos grúas, Ah, dos de 700 en pocas palabras, ¿no? 700 acá, 700 acá, en cada lado. Ujú. ya. Entonces, eso es, colega. Elmer, pero yo lo hago Inventor. No te preocupes, no pasa nada. Porque cuando tú descargas este grillete, lo vas a descargar, lo puedes descargar en cualquier formato y lo puedes abrir en Inventor. No pasa nada. El software no es el tema. El tema es que tú entiendas el fenómeno y tengas conciencia de las personas y del cálculo que se esté realizando. Eso es lo importante. Todo lo demás, la IA y los software son nuestra ayuda, nada más. Así es, colegas. ¿No? De 14.1. Blech Santiago me dice, se supone que Docker es más exigente en cuestión de hiperelasticidad y cálculo plástico, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Le agrega un porcentaje, como te digo, ¿no? Es un 20% más, ¿no? Eh, o sea, en edificación generalmente una rótula plástica implica distribución de esfuerzos. Claro, porque hasta las conexiones, cuando tú haces edificaciones, porque yo también hago, yo soy calculista estructural, ¿no? De estructura metálica. Yo también hago eso. Entonces, ahí hasta en las conexiones puedes llegar a un 5% de plasticidad, o sea, por encima del límite de fluencia. Entonces, eso no llegas en un elemento de izaje, no haces eso. Tú estás en el límite de elasticidad, estás con un elemento de izaje. No haces plasticidad, ¿no? Es un dispositivo de izaje. Excelente, gracias, Hermes. Es un dispositivo de izaje, implica deformaciones que pueden no ser permitidas. Claro, efectivamente. Totalmente, Blech Santiago. Estamos hablando el mismo idioma. Perfecto. Porque yo también soy calculista estructural. Excelente. Entonces, eso sería, colegas. Yo encantado, ¿no? De haber estado respondiendo varias consultas. Están muy buenas, ¿no? Esperemos que mucha gente lo vea, ¿no? Lo escuche, ¿no? Todo lo que hemos realizado. Y el viernes nos vemos con todos los que deseen, ¿no? Ahí con John pueden ver eh, ya la parte, bueno, de pagos, comercial y todo ello, ¿no? Antonio, una última consulta, creo. Sí, una Antonio. última, Elmer. Sí. Elmer, por ejemplo, el último elemento que has mostrado, el Ujú. spray de bar, ¿no? Que has mostrado para levantar ese... Claro. El yugo de izaje, otros le dicen ecualizador, ¿no? Eso también Ya, fue un tema, ¿no? Cuando lo hicimos allá, todos quieren ponerle un nombre, ¿no? Al sí, último. sí, bueno, pero bueno, como lo quieras denominar, eh, ¿lo has diseñado? ¿Tiene sus factores de seguridad? Claro, ¿Cuánto efectivamente. tiempo puede quedar eso así suspendido? Normalmente cuando hacemos el izaje, ¿no? Obviamente por un tema de seguridad, como fue Tandem también, ¿no? Eh, todo fue lento, ¿no? Todo fue lento. Comenzamos a levantar la carga lentamente, obviamente los operadores comienzan a decir los números, ¿no? Por eso es que hay como 10 radios que se distribuye a cada persona, ¿no? A cada integrante o integrante que está activo en la maniobra y comienza a revisar, ¿no?
carga está recibiendo cada uno, ¿no? Porque el cálculo matemático dice que es 50-50, ¿no? O sea, si pesa 100, 50 para acá y 50 para allá. Pero siempre hay algo, ¿no? Nunca es exactito, ¿no? Siempre hay algo. Entonces, lo que tratan de hacer es que igualarse siempre, ¿no? Entonces, en el tiempo, para que se puedan igualar bien, lo levantan como un metro y lo dejan como 10 minutos, que para que estabilice todo, ¿no? Todo ok. Lo dejan sus 10 minutos y de ahí ya comienzan proceden, ¿no? Ya a levantar ya más alto, ¿no? Obviamente no tan alto porque no había necesidad de levantar a más altura, solamente se llegó a levantar 3 metros nada más. O sea, un metro lo dejamos 10 minutos y toda la maniobra duró como, a ver cuánto, media hora, 40 minutos. eh, Todo fue máximo una altura de 3 metros. Ujú. Ya. Así fue, así lo Oye, hicimos. gracias, Elmer, ¿ah? Gracias. Perfecto, perfecto, Antonio. Perfecto. Encantado, colegas, por sus consultas, sus dudas y nos estamos viendo el viernes. Cuídense mucho y estamos en contacto. Ahí, Gracias, cualquier cosa estamos en comunicación. Cuídense mucho. Hasta luego. gracias. Perfecto, ingeniero, muchas gracias por la Perfecto. clase Buenas del noches día con de hoy. todos. Hasta luego.